El mundo la conoció como Madre Teresa de Calcuta. Pero antes de ser símbolo de caridad y santidad, fue una niña llamada Anges Bojaxiu, nacida en 1910, en Skopje, una ciudad pequeña, bajo dominio otomano. En lo que hoy es Macedonia del Norte, sus padres eran de origen albanés, profundamente religiosos, y desde pequeña creció entre la fe y la fragilidad del mundo. Cuando tenía apenas 12 años, Anges dijo haber sentido un llamado divino, una voz interior que le pedía entregar su vida al servicio de los demás. Nadie imaginaba que esa voz marcaría la historia del siglo XX. A los 18 años dejó su hogar, viajó a Irlanda para unirse a las hermanas de Loreto y adoptó el nombre de Teresa en honor a Santa Teresa de Lisieux. Desde allí fue enviada a la India, un país inmenso, complejo y lleno de contrastes, donde los imperios y la pobreza se mezclaban en las calles como polvo y esperanza. Llegó a Calcuta en 1929. En aquel entonces, la ciudad era un corazón que latía al borde del colapso. 1 millón de almas, miseria, enfermedades, mendigos, castas y un sistema social donde muchos morían sin siquiera ser mirados. Allí, entre el ruido, el olor y la fe, Teresa sintió que había llegado al lugar donde su vocación encontraría sentido. Durante años enseñó en una escuela católica para niñas de clase media, pero dentro de ella algo no terminaba de calmarse. Sentía que su misión estaba más allá de los muros del convento, más allá del aula y del orden. En 1946, en un tren rumbo a Darjeeling, vivió lo que más tarde describiría como la llamada dentro de la llamada. Dijo haber sentido a Cristo pedirle que saliera del convento y viviera entre los pobres, que tocara sus heridas, que los cuidara como si cuidara a él mismo. Ese día, su vida cambió para siempre. Pidió permiso a sus superiores para abandonar la comodidad del convento y caminar entre los que no tenían nada. Vestida con un simple sari blanco con bordes azules, comenzó a recorrer las calles de Calcuta. No tenía dinero, ni recursos, ni contactos, solo una fe inquebrantable y una convicción absoluta que cada ser humano, por más enfermo o abandonado que estuviera, merecía ser tratado con amor. Fundó un pequeño refugio con unas pocas camas, donde cuidaba a los moribundos que encontraba tirados en la calle. Los lavaba, los alimentaba, les hablaba, les daba consuelo. Muchos morían entre sus brazos, pero ya no morían solos. En 1950, con autorización del Vaticano, fundó oficialmente las Misioneras de la Caridad, una congregación dedicada a servir a los más pobres entre los pobres. Las primeras hermanas eran apenas una docena, pero su compromiso era inquebrantable. Dormían poco, comían lo necesario, y cada día salían a buscar enfermos, niños huérfanos, leprosos y moribundos. Pronto su labor se volvió legendaria. En medio del caos de Calcuta, un grupo de mujeres vestidas de blanco brillaba como una procesión de esperanza. Su obra creció más rápido de lo que nadie imaginaba. Pronto abrieron hogares para los que no tenían techo, leprosarios, orfanatos y hospitales improvisados. Llegaron voluntarios de todo el mundo, periodistas, médicos, curiosos. Muchos no podían creer lo que veían, a mujeres cuidando a moribundos sin recursos, sin miedo al contagio, con una serenidad que parecía sobrehumana. Cuando se le preguntaba cómo soportaba tanto dolor, Madre Teresa respondía con una sonrisa: no es cuánto hacemos, sino cuánto amor ponemos en lo que hacemos. Pero el amor no siempre fue entendido igual. Con el tiempo, llegaron también las críticas. Algunos periodistas y médicos denunciaron la falta de condiciones higiénicas y la ausencia de tratamientos adecuados en ciertos centros. Dijeron que se privilegiaba el consuelo espiritual sobre el alivio físico, y que el sufrimiento era visto como parte del camino a Dios. Otros cuestionaron la administración de los fondos y el destino de las donaciones. Las misioneras de la caridad, por su parte, defendieron su obra. Su misión no era reemplazar hospitales, sino acompañar a quienes no tenían ninguno. Los debates se multiplicaron, pero la fe de Teresa nunca titubeó. Su figura trascendió los muros religiosos. Fue reconocida por gobiernos y líderes del mundo. En 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz,
un homenaje a toda una vida de servicio. En su discurso, rechazó la cena de gala y pidió que el dinero se destinara a los pobres. Dijo: sí, no tenemos paz. Es porque hemos olvidado que nos pertenecemos los unos a los otros. Fue una frase que resumió su filosofía entera. A partir de ese momento, su nombre se convirtió en símbolo. En un mundo dividido por guerras, ideologías y riqueza, su figura parecía traer una pureza imposible. Los poderosos la buscaban, los enfermos la amaban, los medios la veneraban. Y sin embargo, detrás del mito, había una mujer pequeña, cansada, con un corazón enorme y una fe, a veces silenciosa. Porque también hay cartas donde ella misma confesó haber sentido la ausencia de Dios, la llamada noche oscura del alma, un vacío interior que la acompañó durante años, pero ni siquiera esa sombra detuvo su labor. Sus casas se multiplicaron por más de 100 países. Miles de mujeres siguieron su ejemplo, entregando su vida a los demás. En los barrios más pobres de África, en las villas de América Latina, en las periferias de Europa, el hábito blanco con borde azul se convirtió en un símbolo universal de compasión. Y aunque los debates sobre su obra continuaban, sobre la medicina, el dinero, el sufrimiento, su presencia seguía inspirando una verdad más profunda, que la bondad no necesita ser perfecta para cambiar el mundo. En sus últimos años, la salud la traicionó. Sufrió problemas cardíacos, operaciones, recaídas, a veces apenas podía caminar, pero se negaba a descansar. Decía que moriría trabajando, y así fue. El 5 de septiembre de 1997, en su casa de Calcuta, Madre Teresa partió. Tenía 87 años. Ese día, la India, una nación de religiones diversas, le rindió honores de Estado. Su ataúd, cubierto con la bandera india, fue escoltado por soldados y monjas. En las calles, miles de pobres lloraron por ella, como si hubieran perdido a una madre. Pocos años después, en 2003, fue beatificada por el Papa Juan Pablo II, y en 2016, el Papa Francisco la canonizó como Santa Teresa de Calcuta. Su figura fue elevada oficialmente al altar, pero en realidad ya vivía allí en el corazón de millones desde hacía décadas, porque su santidad, más que un título, era una historia contada por los rostros de los que había tocado. Hoy, las misioneras de la caridad continúan su obra en más de 130 países. Siguen cuidando enfermos, dando techo, llevando comida y repitiendo su lema Namar, hasta que duelan, pero su legado no está exento de preguntas. ¿Hasta qué punto la fe puede guiar la acción social? ¿Cómo equilibrar la caridad con la ciencia, el consuelo con la dignidad? ¿Qué significa servir a los pobres en un mundo que produce pobreza? Las respuestas varían, pero la vida de Madre Teresa sigue siendo una brújula moral en medio de la confusión. Su historia es la de una mujer que renunció a todo lo material para vivir con los marginados, una mujer que enfrentó el hambre, la lepra, la muerte y la crítica, y aún así siguió adelante. Es la historia de alguien que no cambió el mundo desde el poder, sino desde la humildad, desde un cuarto pequeño, lleno de almas moribundas y oraciones silenciosas. Una mujer que, en el ruido de la historia, eligió escuchar el susurro del sufrimiento humano. Su vida nos deja una enseñanza que sigue encendida. No se trata de hacer cosas grandes, sino de hacer cosas pequeñas con un amor inmenso, porque en el fondo, cada acto de compasión es una victoria sobre la indiferencia, y cada mano que se extiende hacia otro ilumina un poco más la oscuridad del mundo. Madre Teresa no fue una santa sin sombra, ni una heroína sin contradicciones, fue humana, intensamente humana, pero en esa humanidad se escondía lo divino. Su legado es imperfecto, pero profundamente inspirador, y mientras haya dolor, mientras haya olvido, su ejemplo seguirá repitiendo una verdad sencilla y eterna, que el amor, cuando es puro, no necesita ser comprendido, solo necesita ser vivido.